Aproximación al pasado. El pensamiento se aferra al pasado. Hace referencia al mismo sin cesar. El presente es juzgado e interpretado en función del pasado. El futuro es encarado y organizado en la sombra del pasado. Las personas llevan sobre sus espaldas el peso del pasado. Ese fardo les aplasta, a veces se quejan, pero paradójicamente lo acarician celosamente. Nadie querría ser privado de su pasado. Para el ego, el pasado se llama la experiencia. Se vanagloria de su experiencia de la vida y se la cuenta a los demás. El pasado es el orgullo o la tortura de muchos y se aferran apasionadamente para su orgullo o para su tormento. ¿Por qué la mente gótica se aferra de esta forma al pasado? Porque el recuerdo del pasado es una de las posesiones ilusorias del ego. De hecho, el ego construye su cebo sobre tres tipos de posesiones ilusorias. Por una parte, se identifica con el cuerpo, con las ideas, con los sentimientos, que en realidad son simples fenómenos percibidos por la consciencia. Por otra parte, se identifica con las cosas o los seres con los cuales el cuerpo se relaciona. De esta identificación surge el sentimiento de propiedad. Mi mujer, mi marido, mis hijos, mi casa, mi perro, mi bolígrafo. Para el ego, toda propiedad es una parte de él mismo. Para el ego, cuantas más posesiones tiene, más amplio, importante y poderoso se siente. Así se encuentran engendradas la sed de posesiones y la avaricia. Pero en realidad, el cuerpo humano no es más que un fenómeno que aparece y desaparece en el seno del océano de los fenómenos. Cada fenómeno es engendrado por otros fenómenos y engendra a su vez más fenómenos. Ningún fenómeno posee a otro fenómeno. Es una imposibilidad evidente. El sentimiento egótico de propiedad es, pues, puramente ilusorio. La prueba se da siempre que el cuerpo humano deja de estar relacionado con un fenómeno que el ego se había acostumbrado a considerar como perteneciente a él, ya que, si la posesión fuera real, la separación no podría tener lugar. Cuando esa relación cesa, el ego tiene un sentimiento de privación tanto más fuerte como poderosa era la identificación. Cuando el ego se ve privado de una de estas ilusorias posesiones, como cree que es una parte de él mismo, es como si se le arrancara un trozo de su sustancia. Todos los sufrimientos del apego resultan de esta aberración. En tercer lugar, el ego se aferra al recuerdo del pasado. Gracias al pasado, el ego construye la ilusión de su permanencia, mientras que el ser es algo indeterminable, un depósito inagotable de aparición espontánea de una multitud de fenómenos. El ego construye una imagen fija de él mismo, da forma a su personaje, afinándolo a lo largo de toda su existencia. Sin embargo, dicha imagen es muy frágil y una gran parte de la energía egótica se encuentra consagrada en la protección de esa imagen ilusoria contra todo lo que le amenace. El ego está, por tanto, empeñado en una lucha desesperada para resistir a la erosión del tiempo, a la muerte y a todo lo que le agreda, se oponga o incluso ponga en tela de juicio la integridad de la imagen artificial e ilusoria que ha construido. El amor propio es el resultado de todo esto. Tal es el triste estado de las cosas comunes que es preciso observar con exactitud
en vosotros mismos antes de poder liberaros. El apego al pasado es una necesidad vital para el ego, pues la creencia ilusoria que tiene de su propia existencia reposa sobre una acumulación de recuerdos a los cuales hace constantemente referencia para construir la engañosa impresión de ser una entidad dotada de una realidad y una continuidad. De hecho, el ego es simplemente una ilusión creada por un funcionamiento erróneo de la mente. Eliminar el ego es curarse de una aberración psicológica. Que tal aberración esté generalizada en la especie humana no cambia nada el hecho de que no sea otra cosa que una aberración. Si 100 millones de personas toman el espejismo de una ciudad percibido a lo lejos como si fuera una ciudad real, eso no le concede ninguna realidad al espejismo. Para disolver el espejismo del ego, el dejar de aferrarse al pasado es un medio radical. ¿Cómo se puede dejar de vivir con el peso del pasado sobre sus espaldas? Comenzando por comprender que a cada instante el pasado está muerto. Eso que habéis hecho hace una hora, un día, un mes, un año, todo eso está ya perdido en los abismos insondables del tiempo. Hay que darse cuenta de eso y aceptarlo. Si el pasado tiene una influencia sobre vosotros, es porque lleváis el peso de su cadáver sobre vuestras espaldas. Pero si lo soltáis, si dejáis de arrastrar en vuestro espíritu un carro lleno de cadáveres en descomposición del pasado, el pasado os abandona y cae en el abismo devorador del tiempo. Si lo que habéis hecho hace una hora pesa sobre vosotros y os influencia, es porque lleváis sobre las espaldas el cadáver de ese instante. Si lo que hicisteis o vivisteis hace 5 años, 10 años o más pesa sobre vosotros y os influye, es porque empujáis un carro de cadáveres apestosos. No creáis que a causa de una ley inmutable el pasado se aferra a vosotros. A cada instante el pasado está muerto y ningún cadáver puede aferrarse a vuestras espaldas. Sois vosotros los que con patética desesperación os aferráis al pasado. Sois vosotros los que como egos ilusorios hacéis esto. Es ese ego coleccionista de cadáveres el que os impide conocer vuestra verdadera naturaleza, la cual permanece en un eterno presente. Para que de instante en instante el pasado os abandone y deje de tener influencia sobre vosotros, es preciso dejar de aferrarse a él. La frescura y la pureza de los niños proviene esencialmente del hecho de que en ellos el peso del pasado es ligero, son seres nuevos. A medida que el profano avanza en edad, la pesadez psíquica que lo envuelve crece y acaba por convertirlo en un viejo replegado sobre sí mismo, casi totalmente inconsciente del mundo real, invirtiendo sus días en degustar los pútridos fragmentos de sus recuerdos, provenientes del montón de cadáveres de su pasado, sobre los que vive, desplomado, esperando su propia muerte. Ojalá que podáis ver el horror de esta desagradable realidad y así rechazar de manera radical las miasmas del pasado. Aspirad a una vida fresca, nueva y limpia. Tal existencia está a vuestro alcance si dejáis de aferraros al pasado. ¿Comprended esto? Cada vez que aprendéis el instante presente a partir del pasado, tejéis ante vosotros un velo que os impide ver el mundo real y que os aleja del despertar. El despertar
solo puede surgir en una plena aprehensión del presente. Toda referencia a la memoria del pasado es una distracción con relación a la atención que debéis poner en el presente. Para mirar un árbol con plena atención, no es necesario recordar tal o cual árbol que habéis contemplado en el pasado. Hay que mirar el árbol que está delante de vosotros. Es una evidencia. Si comparáis este árbol con otro, si evocáis los recuerdos relacionados con este árbol, eso significa que no miráis al árbol tal y como él está en el presente, en tanto que fenómeno único, incomparable, incalificable, sino que vivís en vuestros recuerdos y no en el presente. O vivís en el pasado, en los recuerdos, o vivís en el presente. Eso es cierto en cada instante. Cuando habláis con alguien que conocéis, ¿estáis en el pasado o en el presente? Cuanto más importante es el espesor de los recuerdos que colorean la mirada que dirigís sobre esa persona, menos estáis en el presente. Es por eso por lo que los no despiertos, cuanto más se conocen, menos se ven. El peso y el espesor del pasado se interpone entre ellos y la persona. Perciben a la persona a través de todo lo que saben de ella y de todo lo que han vivido con ella. Eso que dice o hace será interpretado por ellos en función de todos los recuerdos que les une con esa persona. En definitiva, no perciben la persona tal cual es en el presente. Perciben la imagen de esa persona tal y como ha sido forjada por ellos en el curso del tiempo. Esta imagen es como una máscara añadida sobre la realidad de la persona tal y como es en el instante. Ese proceso puede ser evitado. Para eso es preciso mirar a la persona con una mirada nueva. El pasado está olvidado. No hay ni recuerdo, ni simpatía, ni antipatía, ni amor, que viniendo del pasado se evoque en el instante y coloree la percepción. Toda vuestra atención y vuestra comprensión están focalizadas sobre la persona tal como la veis en ese instante. Comprended bien esto. Ver al padre o a la madre teniendo presente en el espíritu el hecho de que ellos son nuestra madre o nuestro padre, hacen imposible la percepción real de la mujer o del hombre que se encuentra frente a nosotros. Estamos encerrados en el condicionamiento de lo vivido anteriormente, y este espesor del pasado nos impide ver lo que está en el presente. Rechazad estas nociones cuando se presenten en vuestro espíritu. Llevad una mirada nueva, desprovista de los prejuicios y de los recuerdos. Es preciso ver lo que es. Lo que existe verdaderamente se encuentra delante de nosotros y no en la memoria que no contiene más que el pasado, que ha muerto. Si nuestra mirada es nueva, nuestro comportamiento y nuestra comprensión lo serán igualmente. El amor, la simpatía o la antipatía hacia alguien no existen más que en el pasado. En el pasado no existen más que los fantasmas de los recuerdos. Así, no podéis decir yo amo a mis padres, a mi pareja, a mis hijos o a tal amigo haciendo referencia al pasado. La única realidad es la siguiente. Amáis si en ese momento sentís un sentimiento de amor, pues fuera de esto no hay más que el recuerdo del amor. Es lo mismo para el resentimiento. Tener resentimiento hacia alguien por una circunstancia del pasado es contaminar el presente de una carroña llegada del país de los muertos. En este instante mismo, sin evocar el pasado, ¿tenéis resentimiento hacia esa persona? Plantearse esta cuestión con toda sinceridad es darse cuenta de que nuestros resentimientos no duran nunca, pues el resentimiento auténtico es aquel que surge en el instante mismo.
El que yo deba evocar los acontecimientos pasados para experimentar el resentimiento nos prueba que el resentimiento es algo artificial, que resuena de apegarse al pasado. Quien vive en el presente vive con un corazón libre del odio y del resentimiento. La imagen egótica de nosotros mismos está construida sobre el pasado. Si rechazamos el pasado, rechazamos toda representación de nosotros mismos. Somos un misterio imprevisible que avanza en una espontaneidad total. Cuando se pregunta a alguien que no ha despertado que describa su personalidad, ¿qué hace? Rememora todo un conjunto de hechos y evoca sus recuerdos, los ordena y elabora con más o menos perspicacia un retrato psicológico de sí mismo. Un despierto es incapaz de hacer de él mismo un retrato psicológico. Su memoria contiene tantos recuerdos como el no despierto. Puede relatar sus recuerdos, pero no recurre a su memoria para definir lo que él es. Recurrir a la memoria para definir mi personalidad, tal es el proceso por el cual el ego se construye. El despierto no tiene ego, no percibe su identidad como el de una personalidad humana. Para él, su identidad es la pura consciencia, eterna e inmaterial. Tal consciencia no contiene ninguna característica particular. Está vacía de contenido. Soy el vacío luminoso e informal. Tal es mi naturaleza. Así es la vuestra, sea la que sea la circunstancia. Cada instante es nuevo e imprevisible para mí. Estas declaraciones son muy importantes. Indican que la visión del presente está liberada del peso del pasado. El no despierto construye poco a poco una imagen de sí mismo. En esta imagen, fruto del almacenamiento de recuerdos, se definen sus actitudes, sus ineptitudes, sus gustos, sus disgustos, sus posibilidades y sus imposibilidades. A medida que se elabora esta representación egótica, el individuo se encuentra encerrado y condicionado por ella. En realidad, la personalidad humana, que está formada por un flujo específico de fenómenos, es cambiante y modificable. Esta capacidad de transformación, que es una característica de su naturaleza, se encuentra en gran medida disminuida por la imagen egótica. Dicha imagen tiene por consecuencia esencial fijar límites y definir características y por función resistir a las posibilidades de transformación natural. Así es como se mantiene la ilusión de ser una entidad permanente y se disimula el hecho de que la personalidad no es más que la expresión de un flujo de fenómenos impermanentes. La imagen egótica no llega a impedir todo cambio, y esta incapacidad es para ella la causa de múltiples sufrimientos. Sin embargo, ella llega a limitar de manera importante la capacidad de cambio que es propia de la personalidad humana. La imagen egótica constituye en la fenomenología psicológica un fenómeno que juega el papel de filtro, impidiendo la aparición de todo un conjunto de fenómenos profundamente transformadores. El despierto también tiene una personalidad. Su comportamiento, su forma de pensar, de actuar y de reaccionar posee características específicas. Pero esta personalidad no contiene esta esclerosis que representa la imagen egótica. En consecuencia, su personalidad es infinitamente más flexible que la de un no despierto. Se adapta fácilmente a las modificaciones que conlleva las circunstancias. Por otra parte, la personalidad del despierto es una personalidad abierta a infinitas posibilidades.
mientras que la de un no despierto se acurruca con cautela en las características con las que se identifica. Desde este punto de vista, se comprenderá que todo análisis que defina las características psicológicas de una persona, bien sea este análisis la grafología, morfogonomía, quirología, astrología, numerología o los tests, etc., no hacen más que ayudar al ego a cristalizar con mayor precisión la imagen que se forma de sí mismo. Esto es totalmente independiente del valor o no científico de cualquiera de los métodos que hemos citado, porque para nosotros el ego construye su propia imagen a partir de elementos objetivamente reales o totalmente imaginarios. En definitiva, esto tiene poca importancia. En un caso como en otro, lo nocivo de la imagen egótica es la misma. Los métodos de análisis psicológico son, pues, incompatibles con el sendero del despertar. Refuerzan la identificación y el sentimiento egótico. Esto es precisamente lo que explica su éxito. El ego encuentra en ellos un apoyo. El sendero del despertar tiene por objeto arrancar la raíz del ego. Nos conduce a la comprensión de una doble constatación. Yo no soy este ser humano, y este ser humano es una serie de fenómenos impermanentes e imprevisibles. En el despertar podéis juzgar el pasado, pero no debéis jamás interpretar el presente en función del pasado. Vivir eso es vivir cada día una vida totalmente nueva. Sobre otra persona, yo no sé nada más que lo que pueda constatar en el presente. Toda opinión sobre otra persona relativa al pasado, incluso al pasado de una hora, es incompatible con el despertar. Sobre el ser humano que yo mismo habito y utilizo como instrumento, no conozco más que lo que constato de instante en instante. Toda opinión sobre él, relativa a lo que le gusta o no le gusta, lo que puede hacer o no hacer, lo que debe hacer o no hacer, si hace referencia al pasado, incluso al pasado de hace una hora, y si no es el fruto de una constatación radiante en el instante presente, no pertenece al despertar. Reflexionad sobre esto y comprended hasta qué punto el despertar necesita de un cambio radical. Daros cuenta de todas las complicaciones y sobrecargas inútiles de la existencia que se desvanecen en el despertar. Ved hasta qué punto la vida del despierto es comparable a la de un niño, fresca, pura, eternamente nueva, imprevisible, espontánea, vibrante de vida, constantemente radiante, asombrada. Cuando se ha visto esto con claridad, hay que ponerse a trabajar. Cada vez que el pasado intervenga en vuestra percepción o apreciación, concentrad toda vuestra atención en lo que se pueda ver en el instante, sin referencia al pasado. Evocar el pasado es superponerlo al presente. Esto es lo que nos aleja radicalmente del despertar. Esto no significa que esté prohibido pensar en el pasado, porque pensar en el pasado es un acto que tiene lugar en el presente. Lo que es preciso proscribir es las interferencias del pasado sobre el presente, interferencias que deforman nuestra aprehensión de lo real que es perceptible en el instante. Las personas viven constantemente con su pasado. Cuando dicen yo soy esto o aquello, en un gran número de casos se refiere a lo que ha sido en el pasado y no a lo que son en el instante presente. ¿Puedo decir soy valiente? Si se trata de una constatación en un momento de peligro donde consigo vencer mi miedo para hacer lo que me dicta mi deber, entonces sí puedo decirlo. Después de ese momento, decir soy valiente es ya una referencia al pasado. Poner el pasado en el presente, tal es el error común que da al ego la impresión de tener cualidades estables. En el pasado fui valiente, y si hoy digo soy valiente,
es totalmente erróneo, y ello por dos razones. En primer lugar, no se puede ser valiente más que en caso de peligro. Decir que soy valiente mientras tomo algo con unos amigos es un sinsentido absoluto. Hablo en el presente de un fenómeno que no existe. Al hacer esto, creo la ilusión de la existencia actual de una cualidad que se ha manifestado hace mucho tiempo. En segundo lugar, si mañana sobreviene un nuevo peligro, ignoro totalmente si mi comportamiento será valiente. Decirlo no es más que autosugestión y jactancia. Hay muchas personas que, habiendo tenido coraje en tal o cual circunstancia, no lo han tenido a continuación en otra. La verdad es que yo he sido valiente, pero que la valentía no es una facultad estable. Como toda facultad humana es impermanente, la imagen de mí mismo en tanto que persona valiente reposa, por tanto, sobre la ilusión egótica que se inspira en el pasado para construir una permanencia inexistente. Si por una falsa modestia no oso a decir en público soy valiente, pero lo pienso, estando convencido de ello, al hacer referencia al pasado, si busco cultivar y defiendo esta imagen de mí mismo, el proceso psicológico y sus consecuencias son las mismas. En realidad, yo soy lo que constato ser de instante en instante y nada más. El resto pertenece al pasado y el pasado está muerto. Lo que se acaba de decir respecto a la valentía se debe aplicar a todas las cualidades o características con las que el ego construye una imagen falaz de sí mismo, que él llama su personalidad. La misma toma de conciencia debe hacerse para los defectos. Soy un pecador. Alimenta la misma ilusión. Usted es un pecador en el momento mismo en el que comete el pecado. El instante después ya no lo es. Es una evidencia objetiva. Para ayudar a las personas a comprender el hecho de que el pasado está muerto, en diversas tradiciones se instituyeron ritos de purificación para los pecados. El fin de este rito es hacer comprender a la persona que sus pecados ya se han borrado, pues no hay nada más terrible para un devoto que llevar sobre sus espaldas durante toda su vida los pecados cometidos en el pasado. Si no nos aferramos al pasado, el pasado nos abandona definitivamente, de instante en instante. Pero si nos aferramos al pasado, puede influenciarnos durante largos años. Un acto cometido o sufrido hace años continúa condicionando la vida psicológica del individuo. ¿Por qué? ¿Por qué esta persona se ha aferrado al recuerdo del acto cometido o padecido? Si no lo hubiera hecho, hace tiempo que este acto no tendría ya ninguna influencia sobre su comportamiento psicológico. Así se comprende la importancia que esto puede tener en relación con los actos negativos. Cuanto más me aferro al recuerdo de mis pecados, más continúan influenciándome. Cuanto más me aferro al recuerdo de las experiencias negativas, más me traumatizan. El remordimiento prolongado no es más que un aferramiento mórbido al pasado. Lo mismo ocurre con las penas. Yo he pecado, pero a poco que me dé cuenta de que el presente es nuevo, mi vivencia actual es una vivencia nueva en la cual todo es posible. He cometido un error, pero he de saber que ese error no hipoteca mi futuro más que en la medida en que me aferro a él. Si me doy cuenta de que el presente es nuevo, este error no tiene ya ninguna influencia sobre mí y se produce un cambio radical. Algunas personas lloran a los desaparecidos durante meses, otros durante años, otros lloran hasta el fin de su vida. Esto no es prueba de amor, es una prueba de aferrarse al pasado. Cuando amo, soy feliz y comunico mi felicidad a los demás. Llorando a los muertos,
no les hago ningún bien y soy desgraciado. Llorando a los muertos, no hago más que conservar un cadáver en mi corazón. Si amase a la persona tal como ella es ahora, en tanto que espíritu desencarnado, mi amor vivido en el presente sería una fuente de felicidad para mí mismo y una ayuda para el espíritu desencarnado. Tal es el extraordinario mensaje de esperanza que contiene el despertar. Podemos abandonar el fardo del pasado. Al querer renunciar a esta carga, constatamos que el ego se aferra con fuerza a su vergüenza, su debilidad, su remordimiento, su pena, su orgullo o su jactancia. Tiene miedo al vacío y a la libertad interior que sobreviene cuando uno deja de apoyarse en el pasado para vivir cuando se avanza en una vida virgen y nueva, donde todo es posible. Desde su punto de vista, el ego tiene razón, pues vivir constantemente en el presente es disolver el ego de manera definitiva. Algunos pueden objetar, dado que cada fenómeno es producto de una ley de causa y efecto que tiene su origen en el pasado, ¿no es el presente entonces la resultante del pasado? La manera en la que aprendo la vida no es la resultante de la manera en la que he aprendido desde la infancia. ¿El peso de nuestros condicionamientos no pesa sobre nosotros? Por supuesto, así es, pero la sensación, todo es posible, proviene del hecho de que, dado que la imagen egótica ha desaparecido, muchas más cosas son efectivamente posibles dentro de nuestra experiencia. Encerrado en su imagen egótica, el profano crea múltiples limitaciones. Estas limitaciones desaparecen con la disolución del ego. Sabed que el despertar jamás está en el pasado, es en el instante presente donde está el despertar. Cualquiera que haya sido el poder de vuestro despertar o vuestra experiencia espiritual de ayer, no es una adquisición inmutable. La única cosa que cuenta es el grado de vuestro despertar en el instante presente. De la misma forma, nunca eres bueno, generoso, inteligente, malo, pervertido, etc., de una manera estable y adquirida. Es de instante en instante que eres esto o aquello, y tan pronto como el instante se desvanece, eres otra cosa. Creer en la permanencia de vuestras cualidades o vuestros defectos es construir un ego. No tengáis ninguna imagen de vosotros mismos. Toda imagen es una mentira. Solo cuenta lo que se percibe en el instante. Haced volver en el instante el sabor de la experiencia espiritual de ayer. Es vivirla de nuevo. Pero tener el recuerdo de esta experiencia, apreciarla y considerarla como una adquisición definitiva, es el proceso de una ilusión egótica. El propósito no es tener un ego espiritual, ilusoriamente adornado por las cualidades morales prescritas por las tradiciones. El objetivo es disolver el ego ilusorio. Es de instante en instante que se está dormido o despierto. Es de instante en instante que el pasado muere para el despierto.